Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus. En el vídeo anterior repasamos el funcionamiento de los procedimientos y en este vídeo vamos a ver cómo pasarles información cuando los invocamos. Me estoy refiriendo al paso de parámetros. A este respecto veremos cómo funciona el paso de parámetros por valor y el paso de parámetros por referencia. En este vídeo vamos a ver el paso de parámetros por valor y en el siguiente vídeo veremos en qué consiste el paso de parámetros por referencia. Antes de comenzar, déjame recordarte de nuevo que estás viendo uno de los vídeos del curso de programación desde cero con Lazarus. Si has llegado hasta aquí sin ver los vídeos anteriores y quieres comenzar el curso desde el principio, te dejo un enlace por aquí arriba y en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en la materia. Como he comentado antes, en el vídeo anterior, vimos que los procedimientos son fragmentos de código que pueden invocarse. En algunos casos necesitamos que el procedimiento tenga cierta información para ejecutarse correctamente, y es en este vídeo donde vamos a ver cómo pasarle esa información. Vamos a suponer que queremos escribir un procedimiento que muestre en pantalla el área de una circunferencia. Evidentemente, para calcular el área de una circunferencia es necesario que sepamos el radio de esa circunferencia, con lo cual vamos a escribir el procedimiento que calcula el área de una circunferencia y vamos a pasarle ese valor para que pueda calcular el área. Bien, vamos a escribir el código que realice esa tarea. Bueno, ya tengo preparado un pequeño formulario donde utilizaremos el evento de un botón para mostrar en el componente de tipo tmemo el resultado que nos devuelva el cálculo a través de la llamada al procedimiento. Bien, lo primero que vamos a hacer es desarrollar el procedimiento. Entonces, vamos a escribir un procedimiento que se llame área del círculo. Y aquí dentro realizaremos los cálculos pertinentes. Calcula el área de un círculo, pasado el radio como argumento. Bien, independientemente de lo que nosotros escribamos aquí dentro, lo que sí está claro es que el área de un círculo tiene una fórmula que es la siguiente: área del círculo igual a pi por r al cuadrado, que es lo mismo que r por r. Bien, esta sería la fórmula. Entonces, evidentemente, para que este procedimiento devuelva el área de un círculo, tenemos que saber el valor de pi, que siempre es el mismo, y tenemos que saber el radio de esa circunferencia. Evidentemente, para que este procedimiento calcule ese valor, tiene que conocer el radio del círculo, por lo que vamos a hacer es pasarle esa información a este procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a declarar un parámetro que va a representar el radio de la circunferencia. Entonces, escribimos radio y el tipo de dato que va a representar el radio. En este caso, radio funcionaría de manera similar o prácticamente igual que si declarásemos una variable dentro de este procedimiento, y en la declaración estaríamos indicando el tipo al que pertenece ese parámetro. Bien, en este momento, como ya le estamos pasando esa información al procedimiento, ya tendríamos toda la información necesaria para que nosotros podamos calcular el radio y lo podamos mostrar en pantalla. Lo que vamos a hacer es que cuando nosotros pulsemos este botón, se va a invocar directamente a ese procedimiento que hemos creado y se va a mostrar en este elemento el área total de la circunferencia cuyo radio le vamos a pasar como argumento. Por lo tanto, haríamos algo como sigue. Vamos a declarar una variable que se llame área del tipo single, que es un tipo real, y vamos a decir que el área es igual a pi por r, o sea, por el radio, que es una manera de decirle que es pi por el radio al cuadrado. Bien, ya tendríamos calculada el área de la circunferencia. Si os dais cuenta, hemos utilizado la fórmula el valor que se le está pasando al argumento y lo estamos utilizando igual que si fuese una variable declarada dentro del procedimiento. Ahora lo que nos queda es mostrar en el elemento de tipo tmemo el resultado de nuestro cálculo, con lo cual haremos for1 mimemo.append y decimos que el área de una circunferencia de radio más radio to string es, y el resultado
de los cálculos. Bien, pues ya tendríamos terminado nuestro procedimiento y lo único que tenemos que hacer es invocarlo desde el botón clic, y lo que haríamos es área del círculo. Pero ¿qué ocurre? Que al llamarlo no lo podemos llamar simplemente, sino que le tenemos que pasar ese parámetro, el parámetro donde le estamos indicando al procedimiento el radio que tiene la circunferencia cuyo área queremos calcular. Bien, yo le puedo aquí indicar directamente un literal, un valor, pues como se suele decir, a pelo, directamente. Vamos a ejecutar. Bien, lo que cabe esperar es que cuando yo pulse este botón, aquí aparezca la información que se calcula dentro del procedimiento. Pulsamos y nos dice el área de la circunferencia de radio 10 es 314, bueno, así funcionaría el paso de parámetros por valor. Este sería el caso más sencillo de utilización de una llamada a un procedimiento, a un subprograma en definitiva, porque lo veremos en los siguientes capítulos. Las funciones, que todavía no las hemos estudiado, van a utilizar también este mecanismo de paso de parámetros, pero bueno, eso lo veremos en vídeos posteriores. Como digo, este es el caso más sencillo de una invocación a un procedimiento en el que se le pasa un parámetro. Si os fijáis, yo le he pasado el valor del radio a través de un literal, es decir, de un valor que está puesto ahí, digamos, a piñón fijo. Pero yo le puedo pasar aquí el valor de una variable. Yo me puedo crear aquí una variable que se llame R, de tipo single, que es la que estamos utilizando. Fijaos que estoy declarando una variable del mismo tipo que la que requiere la invocación al procedimiento. Yo no podría declarar esta variable de tipo string, por ejemplo, o de tipo entero, porque las variables o los tipos serían distintos, con lo cual habría una incompatibilidad. Eso es muy importante. Bueno, como digo, puedo declarar una variable de tipo R y la puedo inicializar, por ejemplo, al valor 4. Y aquí, en vez de pasarle a piñón fijo el valor 10, le digo que le pase el valor de R, con lo cual nosotros inicializaríamos el valor de R a 4 y en la invocación al procedimiento se le pasaría como parámetro el valor que R tenga en ese momento. Bien, con lo cual si yo ejecuto, obtendríamos igualmente, si os dais cuenta, aquí se indica que el área de una circunferencia de radio 4, es decir, está teniendo en cuenta el valor de la variable que nosotros le hemos pasado. Y el valor sería el que está ahí calculado. ¿Se puede pasar algún otro tipo de valor o algún otro tipo de estructura aparte de pasarle una variable o pasarle un valor literal? Se podría definir incluso una constante, por ejemplo, que se llame C, y la voy a inicializar, por ejemplo, al valor 2. Y aquí, pues en vez de pasar el valor de R, pasaríamos el valor de C. De la misma manera, estamos pasándole en el argumento de la llamada el valor de una constante. Con lo cual, resumiendo, en la llamada a un procedimiento podemos pasar como argumento una constante, un literal. Un literal es un valor puesto a piñón, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? O una variable. Esto solamente es válido para paso de parámetros por valor, que ya veremos en el siguiente vídeo, en la otra modalidad que existe de paso de parámetros, que no se van a cumplir las mismas condiciones, no son aplicables los mismos criterios. Bien, en este punto
podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué ocurre si yo necesito escribir un procedimiento que no solamente necesita que le pase como parámetro un valor, sino que necesito que le pase más? Bueno, pues podemos poner el ejemplo del cálculo del área de un rectángulo, donde yo necesito, para conocer el área de un rectángulo, necesito saber la longitud del lado mayor y la longitud del lado menor, es decir, la longitud de ambos lados. Con lo cual vamos a hacer este ejemplo y vamos a definir un nuevo procedimiento, área de rectángulo, donde le vamos a pasar como parámetros el lado 1 y el lado 2 del tipo single. Bien, si os dais cuenta, aquí los dos parámetros que están definidos en este procedimiento se definen poniendo uno detrás de otro, separados con una coma, y el tipo al final, igual que haríamos como si estuviésemos definiendo una variable. Ahora, esto se podría hacer de otra manera, se podría hacer así: lado 1 single, punto y coma, lado 2 single. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Estaríamos definiendo igualmente pues, dos parámetros que se le pasan a este procedimiento y ambos parámetros serían del mismo tipo. Hombre, es más sencillo declararlos de la otra manera, como lo he puesto al principio. Pero bueno, igualmente lo vamos a dejar así para que podamos diferenciar o podáis ver gráficamente la diferencia en la declaración, tanto cuando se le pasa un parámetro como cuando se le pasan más. ¿Qué ocurriría en un procedimiento donde nosotros queremos pasar más de dos parámetros? Pues de la misma manera pondríamos punto y coma y podríamos seguir escribiendo parámetros y tipos, por ejemplo G del tipo string, etcétera, etcétera, y así con todos los parámetros que nosotros necesitásemos. Nosotros en este procedimiento en concreto solamente necesitamos dos parámetros, que es los dos lados del rectángulo cuya área queremos calcular, y bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a operar de una manera similar a como hemos hecho en el procedimiento de cálculo del área del círculo. El área del rectángulo lo vamos a guardar en una variable que se llame también área, de tipo single. Fijaros que estoy creando una variable que se llama igual que la variable que ya había creado dentro del otro procedimiento. Esto lo veremos en capítulos posteriores y veremos cuál es la diferencia entre la declaración de variables a nivel local y variables a nivel global. Esto en un principio, bueno, en un principio no, esto no tendría ninguna consecuencia, no tendría ningún problema a la hora de ejecutarse y de compilarse, pero cuando veamos la definición de variables a nivel global, veremos qué problemas se pueden plantear cuando variables en distintos ámbitos tienen el mismo nombre. Como digo, en este caso no hay ningún problema, porque el ámbito de esta variable es este procedimiento y el ámbito de esta otra variable es este otro procedimiento. Como pertenecen a ámbitos distintos, no tenemos ningún problema. Bueno, vamos a lo que vamos, que es al cálculo del área del rectángulo. En este caso, el área del rectángulo sería el lado 1 por el lado 2. Y nos quedaría mostrar el cálculo en el elemento correspondiente. Voy a hacer así, forno mi memo .append, punto clear. Esto lo hago para que limpie el área cada vez que escriba. Y aquí pongo el área del rectángulo es el cálculo del área. Bien, pues vamos a ejecutar. Bueno, antes tenemos que indicarle aquí en button 2 clic en el evento, tenemos que llamar al procedimiento área del rectángulo y vamos a decirle que un lado vale 5 y el otro vale 7, por ejemplo. Volvemos a pasarle dos literales. Acordaos que lo que estamos viendo aquí es de aplicación esto que hemos escrito anteriormente, donde yo le puedo pasar a esta invocación el valor de una constante, de un literal, que es este en el caso en concreto, o de una variable. Bueno, pues si ejecutamos, se llama área de rectángulo, no área del rectángulo.
Pues si ejecuto, me dice que el área del rectángulo es 35, es decir, yo le paso el valor 5 y el 7. El área es la multiplicación de ambos, 5 por 7, 35, con lo cual sería correcto. Y de la misma manera, pues yo podría definir, pues por ejemplo, dos constantes, lado A y lado B. El tipo, bueno, voy a hacer así, single, lado 8 y el lado B es 5, por ejemplo. Pues haría aquí lado A y lado B. Bueno, esto simplemente para que comprobéis que, como os he comentado antes, se le puede pasar como parámetros dos constantes. 5 por 8, 40, con lo cual seguiría siendo correcto. Bueno, a estas alturas ya consideramos que evidentemente nuestro equipo sabe multiplicar y sabe realizar todas las operaciones aritméticas existentes. Bien, pues así funcionaría el paso de parámetros por valor, y nos quedaría ver cómo funciona el paso de parámetros por referencia, pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que bueno, te invito a que lo veas.